El lamento sombrío. Crecí escuchando historias que mi padre traía consigo desde un pueblo remoto en las montañas, un lugar diminuto llamado el Paraíso del Santo, perdido entre caminos polvorientos y cerros color ocre. Él nació allí, y aunque nuestra familia dejó esas tierras cuando mi padre era joven, siempre me describió cada detalle con tanta claridad que a veces sentía que yo mismo había caminado por sus calles estrechas. No se trataba de un sitio famoso, ni mucho menos turístico, solo un puñado de casas, la iglesia principal en la plaza y algunos ranchos dispersos a las afueras. Poca gente lo habitaba, y eso hacía que todos se conocieran. Fue así que, desde pequeño, supe de la historia de una casa en particular, una que cargaba con un misterio tan inquietante que, al escucharla, no podía evitar mirar sobre mi hombro por las noches. Después de tantos relatos, decidí visitar el Paraíso del Santo siendo ya un adulto. Quería ver con mis propios ojos aquella casa y, en parte, entender por qué mi padre contaba las cosas de manera tan vívida. Debo confesar que guardaba un escepticismo natural, pues mi vida en la ciudad me había alejado de las creencias y supersticiones de las zonas rurales. Sin embargo, algo en mí necesitaba la confirmación de que esos ruidos extraños, esos lamentos nocturnos que todos decían provenían de la casa, eran tan reales como él siempre aseguró. Al llegar al pueblo, lo primero que noté fue su quietud. Solo habían pasado unas décadas desde que mi padre se fue, pero el tiempo parecía haberse detenido. Caminé por la calle principal, donde se levantaban casas antiguas construidas de adobe, con techos de teja y ventanas angostas. Los vecinos me saludaron con cortesía, aunque con curiosidad, al notar que yo era forastero. No tardé en averiguar la ubicación exacta de la casa, pues bastó con describir un poco lo que mi padre mencionaba y enseguida todos sabían de qué hablaba. Me señalaron una calle lateral, casi al final del pueblo, donde se erguía aquella construcción que en su momento perteneció a una mujer llamada Doña Remedios. Según me contó mi padre, Doña Remedios había sido una persona muy querida en la comunidad. Tenía hijos y nietos, pero al igual que muchas familias de la región, se dispersaron con los años. Algunos emigraron a la frontera, otros se fueron a ciudades más grandes, y poco a poco ella se quedó sola en aquel caserón. A pesar de las súplicas de sus hijos para que se mudara con alguno de ellos, ella se negó siempre. Decía que su verdadera vida estaba en el Paraíso del Santo, que nada sustituiría la tranquilidad de esas calles y el aire que tanto amaba. Vivió así hasta sus últimos días. El día que Doña Remedios murió, el pueblo entero se conmovió. Nadie imaginó una reacción distinta, porque la señora había sido amable con todos, una figura casi materna en esa pequeña comunidad. Sin embargo, con su muerte llegó la duda de qué sucedería con la casa. Sus hijos tenían vidas hechas en otros lugares y, aunque acudieron para los funerales, no parecía haber un acuerdo claro sobre si alguien se quedaría con la propiedad o si la venderían. Por un par de semanas, al menos hubo actividad, se limpiaron las habitaciones, se recogieron las pertenencias más valiosas y algunos muebles se embalaron para enviarlos a los hijos más cercanos. Luego se marcharon todos, y la casa quedó ahí, vacía. El tiempo pasó, y al principio los vecinos se organizaron para que la casa no se deteriorara rápido. Barrían el frente, tocaban la puerta para cerciorarse de que nadie se hubiera metido. En ocasiones, una vecina de nombre Úrsula, que había sido muy cercana a Doña Remedios, entraba con una llave de repuesto para ventilar las habitaciones. No tenían planes de dejarla abandonada, porque esa casa representaba mucho para todos, la memoria de la mujer que se negó a irse y que había envejecido entre esas paredes. No obstante, fue apenas a los pocos días de quedar sola la casa cuando empezaron a circular los primeros rumores. La gente aseguraba que, en mitad de la noche, se escuchaban gemidos o lamentos que venían desde el interior. Al comienzo, los más escépticos justificaron el ruido como el de algún animal que se había metido buscando refugio, quizá un perro o un gato lastimado. Pero había algo raro, quienes se asomaban a las ventanas jamás veían un rastro de criatura. Peor aún, describían aquello más como un susurro entre humano y bestia, una voz que lloriqueaba sin claridad de palabras. Esa sensación tan inusual hizo que poco a poco la gente se alarmara, pero preferían no entrar porque no querían invadir lo que consideraban aún propiedad de la familia de Doña Remedios.
Pasada la primera semana de esos sucesos, los sonidos se desvanecieron de la noche a la mañana. Algunos quisieron convencer a Úrsula de que abriera la casa para revisar, pero cuando por fin se animaron, el silencio ya se había instalado. Nadie pudo hallar la fuente de aquellos lamentos, así que todo se quedó como una rareza de esa primera semana. Mi padre me contó que hubo un breve periodo de calma antes de que el fenómeno regresara, y que tuvo lugar poco después del fallecimiento de una niña del pueblo. Aquel suceso trágico coincidió con el retorno de los gemidos en la casa deshabitada, algo que sacudió más a todos de lo que admitieron en voz alta. El caso es que, con el correr de los meses, las historias se volvieron más constantes. Cada vez que alguien moría, ya fuera por enfermedad o accidente, el pueblo atestiguaba cómo la casa emitía esos lamentos inconsolables, como si de pronto despertara un llanto ancestral. Pero jamás había un atisbo de alguien adentro. La única persona con acceso regular era Úrsula, y ella misma jura que nunca vio señales de intrusión. Sin embargo, un temor sordo se instaló en los habitantes, se dieron cuenta de que aquellas noches en que lloraba la casa eran un presagio de muerte. Fue así que cuando yo llegué, las historias iban y venían. Varias generaciones ya habían escuchado el rumor de la casa que anunciaba tragedias. Unos creían que era el espíritu de Doña Remedios, tan apegada al pueblo, que lloraba la partida de sus vecinos. Otros aseguraban que algún tipo de fuerza oscura se había instalado en la vivienda para cobrarse almas. Apenas puse un pie en el lugar, me invadió cierta pesadez, no era un presentimiento claro, pero sí una energía extraña. Reconocía la calle por las descripciones de mi padre, el color y textura de las paredes que parecían hablar de otra época. Aún así, me esforzaba en mantener la compostura, porque no quería dejarme sugestionar tan fácilmente. Decidí quedarme en la posada del pueblo por unos días para investigar por mi cuenta. Hablé con varias personas mayores, quienes me recibieron con cautela. Algunos preferían no mencionar el tema, como si temieran atraer la desgracia. Pero otros, tal vez sintiéndose en deuda con la verdad, me contaron más detalles. Uno de ellos era don Berto, amigo de la infancia de mi padre, quien aseguraba que cada visita de la muerte en el pueblo venía precedida de un lamento lastimero en la casa. Me describió cómo en los últimos 10 años se habían registrado múltiples fallecimientos, y en todos los casos se escucharon los quejidos al menos una noche antes. No era coincidencia, me dijo con tono firme. A esas alturas, yo ya sentía un nerviosismo latente. No creía mucho en fuerzas sobrenaturales, pero las historias eran demasiadas y muy consistentes. Con eso en mente, me acerqué a la casa una tarde y vi que la puerta principal se alzaba con su vieja cerradura. Las ventanas tenían las persianas a medio caer y apenas una escasa iluminación entraba por las rendijas. Me quedé afuera, en silencio, intentando escuchar algo, cualquier cosa. Era una tarde tranquila, tan callada que solo se oían las chicharras y el crujir de la madera por el viento. Fue en ese instante que sentí un escalofrío. No había nada extraño, no vi sombras ni escuché voces, pero la piel se me erizó sin razón aparente. Esa noche me quedé en vela en la posada, mirando por la ventana. El pueblo estaba dormido y solo las luces más tenues iluminaban las calles. Por un momento pensé que mi viaje había sido en vano, que todo era una leyenda inflada por la superstición. Me repetí eso hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, un sonido que no logré ubicar de inmediato invadió mis oídos. Me incorporé de golpe y agudicé la escucha. Provenía de la distancia, una especie de lamento apagado, algo entre un susurro y un gemido prolongado. Se repetía en intervalos irregulares, como si la cosa que lo producía necesitara tomar aire para continuar gimiendo. Me armé de valor y salí a la calle con una linterna vieja que me prestaron en la posada. No había un alma afuera. Caminé con sigilo hasta acercarme a la cuadra donde estaba la casa de Doña Remedios. A medida que me aproximaba, el gemido se hacía más intenso, como si retumbara en las paredes. Detuve mis pasos a unos metros de la puerta. Sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que me costaba oír con claridad. Al principio, dudé si tocar o retroceder. Fue entonces cuando noté que alguien más estaba parado en la acera de enfrente. No alcancé a distinguir su rostro, solo su silueta.
También parecía escuchar esos quejidos con un terror incontenible. No intercambiamos palabras, la presencia de otro testigo me confirmó que no era mi imaginación. El lamento cesó casi súbitamente. Nos quedamos petrificados unos segundos más, sin saber qué hacer. Después de un rato, la persona de enfrente se marchó corriendo, y yo me quedé allí, con las piernas temblorosas. Sentía la adrenalina recorrer mi cuerpo y a la vez una tristeza que no podía explicar. Fue un quejido tan agónico, tan lleno de pena, que se me humedecieron los ojos sin quererlo. Regresé a la posada y, en la mañana, me enteré de que un joven del pueblo había sufrido un accidente en la carretera. Lo hallaron grave al amanecer y, para cuando lo llevaron a un hospital, ya era demasiado tarde. Alguien mencionó lo de los lamentos y otros asentían con rostros angustiados. Yo también encajaba con esa historia, había oído esos llantos la noche anterior. Ese día, el ambiente en el pueblo era lúgubre. Varias personas se congregaron en la plaza para hablar en voz baja, algunos rezaron, otros derramaron lágrimas de impotencia. Y surgió de nuevo la incómoda verdad, la casa anticipaba la muerte. Mi intención fue acudir a la iglesia para buscar respuestas. El sacerdote, a quien encontré por casualidad, lucía preocupado. Me confesó que había escuchado esos rumores desde que llegó al pueblo, pero jamás había ido a la casa. Aunque, sin mencionarlo de forma explícita, me dio a entender que no le extrañaba la idea de una presencia ligada a ese lugar. Fue algo que me estremeció, porque ni siquiera él, representante de la fe local, se atrevía a descartar que hubiera un misterio insano allí. Los días siguientes, el paraíso del santo se sumió en una tensa normalidad. El funeral del joven que falleció reunió a casi todos, y yo sentía que me observaban con recelo, quizá porque era un extraño que había presenciado el fenómeno. Me marché por un par de semanas y regresé cuando supe de otro suceso. Un anciano había muerto de causas naturales y, aquella misma noche, los lamentos volvieron a escucharse. Varias personas decidieron dejar veladoras en la puerta de la casa, otros rezaron rosarios colectivos frente a la fachada, tratando de ahuyentar la supuesta presencia. Parecía inútil. Nadie podía detener ese llanto sobrenatural que aparecía solo cuando la muerte se cernía sobre alguien del pueblo. Había una conjetura común entre muchos de los vecinos, que el alma de Doña Remedios jamás se fue de su hogar y en su afán de mantener ese vínculo con la gente del pueblo, lloraba las desgracias que estaban por suceder. Otros, en cambio, afirmaban que aquello no podía ser un espíritu misericordioso, sostenían que la casa había sido tomada por algo muy distinto, que se nutría del sufrimiento, y que daba su aviso como una burla a la fragilidad humana. Fuera cual fuera la teoría, nadie quería quedarse cerca de la casa después del anochecer. Con el tiempo, los hijos de Doña Remedios tomaron la determinación de vender la propiedad. Entraron a tramitar los papeles necesarios y la oferta quedó abierta. Sin embargo, pocas personas se mostraron interesadas, los rumores habían llegado lejos, y para los foráneos no era nada atractivo mudarse a un lugar con una fama tan ominosa. Al final, apareció un comprador de otra región, quien no parecía asustarse por las historias. Los lugareños, por supuesto, se preguntaban qué encontraría esa persona cuando viviera allí, o si quizá lograría acallar esos lamentos de una vez por todas. Hubo quienes rezaron por él y otros se limitaron a observar a distancia. Yo abandoné el pueblo con la promesa de volver de vez en cuando. No lo hice tan seguido, pero cada tanto recibía noticias a través de cartas que me enviaba un amigo que radicaba allí. Me contaba que el nuevo dueño se había instalado y que, misteriosamente, los llantos no se habían vuelto a escuchar por un tiempo. Pero luego, tras la muerte de un joven en el pueblo vecino, se reportó de nuevo el mismo lamento, ahora con más fuerza y resonancia. El comprador, según decían, entró en pánico y no supo cómo lidiar con la situación. Al final, vendió la casa otra vez, dejándola a su suerte. No sé con exactitud qué ocurrió en años recientes con esa vieja construcción. Cada tanto le pregunto a mi padre si alguien del pueblo menciona algo al respecto. Él me dice que la gente ya no se acerca si no es absolutamente necesario, que la casa permanece casi siempre cerrada, con una placa de en venta que se ha renovado más de una vez.
Y en medio de esa incertidumbre, el lamento sombrío se escucha de manera intermitente, como el eco de una tragedia que no abandona el lugar. Para mí, esa vivencia cambió mi manera de ver la vida. Regresé a la ciudad con la mente cargada de preguntas y con una sensación de que, efectivamente, hay cosas que no entendemos. Cada vez que recuerdo aquella noche y el gemido perturbador que me heló la sangre, no puedo evitar un escalofrío. Nada en mi vida me había hecho sentir un miedo tan arraigado, tan visceral, como esa voz sin rostro que parecía lamentar o anunciar un suceso funesto. Mi padre insiste en que, mientras la gente muera y la casa siga en pie, ese llanto proseguirá, pues parece ligado al sufrimiento de la comunidad y a la memoria de quien estuvo tan aferrada a su tierra. Hoy, al contar mi historia, no busco convencer a nadie de su veracidad. Solo describo lo que sentí, lo que vi y lo que supe de labios de quienes habitan el paraíso del santo. Quien quiera creer, lo hará, y quien no, siempre encontrará explicaciones más simples. Pero yo no puedo olvidar. Hay noches en que cierro los ojos y escucho la resonancia de aquel lamento atravesando la oscuridad, tan real como cuando me encontraba en ese pueblo lejano, rodeado de silencio y misterio, sin poder librarme de la certeza de que algo, en esas paredes vacías, seguía con vida. El pueblo pequeño. Nací en un pueblo diminuto, donde las supersticiones y los rumores se mezclan con la rutina diaria y forjan la identidad de quienes vivimos allí. Nunca imaginé que aquellas historias que flotaban en el aire, contadas al calor de los fogones, podrían volverse reales y desatar el horror que hoy llevo conmigo. Me cuesta mucho recordar cada detalle, pero el peso de la culpa me obliga a revivirlo. Quisiera enterrar estas memorias para siempre, pero no lo logro. Supongo que es mi penitencia por haber incitado a mis amigos a descubrir lo que nunca debimos buscar. Desde niño escuchaba relatos sobre Andrés Montoya, un hombre ermitaño que supuestamente había muerto años atrás, aunque nadie vio su cuerpo. Corría el rumor de que la familia se había encargado de fingir un sepelio, enterrando un ataúd sellado que tal vez no contenía nada. En mi inocencia, pensaba que esas eran invenciones de la gente para agrandar la leyenda de un individuo al que pocos conocieron. Algunos ancianos del pueblo aseguraban que lo habían visto vagando por el monte mucho después de su supuesto fallecimiento, pero no había pruebas claras. Solo había palabras de viejos que se aferraban a la tradición de contar historias de terror para mantener a los curiosos alejados de aquel monte espeso y lleno de peligros. Tenía 3 amigos cercanos, Sergio, Mateo y Tomás. Crecimos juntos escuchando murmullos sobre la misteriosa desaparición de Andrés y nos rondaba la idea de comprobar si era verdad. Fue la abuela de Tomás quien nos mostró una fotografía muy antigua de un hombre de ojos hundidos, nariz afilada y piel tostada por el sol. Decía que era Andrés Montoya, captado en un retrato de juventud. Esa imagen caló hondo en nosotros, pues confirmaba de algún modo que, al menos, aquel hombre había existido. Durante semanas planeamos ir al cementerio para revisar la tumba que la gente atribuía a Andrés. Necesitábamos saber si la lápida coincidía con las fechas y el nombre. Nadie más en el pueblo nos prestaba atención. Éramos adolescentes, con más curiosidad que sentido común, y sin temor a romper las reglas establecidas. Una tarde, lo hicimos. Atravesamos los panteones con cuidado, evitando que el cuidador nos viera, y dimos con una piedra gris casi cubierta de musgo en la que se leía el nombre completo de Andrés Montoya, junto a una fecha de deceso que concordaba con los rumores. Esa evidencia reforzó en nosotros la certeza de que algo no cuadraba. Si todos aseguraban que se lo había visto rondar el monte después de su muerte oficial, ¿por qué esta lápida estaba aquí, con su nombre y fechas exactas? Podía tratarse de un macabro engaño o de algún suceso imposible de explicar. Sergio era el más osado. Sostuvo que lo siguiente era explorar la casa donde la gente murmuraba que él residía. No estaba en el propio pueblo, sino más allá de los límites, adentrándose en el monte, un lugar frondoso y casi virgen, donde pocos se aventuraban por temor a las fieras o las caídas entre rocas filosas. Pensábamos que si encontrábamos la casa y veíamos señales de vida, entonces confirmaríamos que Andrés no estaba muerto en realidad o descubriríamos que solo era un mendigo que se hacía pasar por él. Sonaba emocionante.
Era el tipo de aventura que nos llenaba de adrenalina, de esas vivencias que se repiten con orgullo en las reuniones de amigos, salvo que nosotros jamás la contaríamos riendo, sino con un nudo en la garganta. La noche anterior al día elegido para ir, apenas dormí. Imaginaba el bosque infinito, los troncos húmedos, las hojas crujientes y la silueta de alguien observándonos desde la penumbra. Aún así, mi curiosidad resultó más fuerte que el temor. Partimos temprano, con un par de mochilas donde llevábamos agua, linternas pequeñas, un par de sándwiches y un cuchillo de campo por si necesitábamos defendernos de algún animal. Caminamos cerca de 3 horas. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor en un entramado tan denso que apenas podía verse el cielo. Sin embargo, el entusiasmo nos mantenía unidos mientras charlábamos en voz baja para no asustar a la fauna local. Abundaba el canto de aves ocultas que hacían eco entre las ramas. Nos guiábamos por indicaciones borrosas, pero sorprendentemente dimos con una cabaña que sobresalía en medio de una maleza altísima. El tejado estaba algo derruido, aunque no parecía un lugar abandonado por completo. Algo, en mi interior, se tensó. Mateo propuso acercarnos con cautela. La fachada se veía sorprendentemente limpia y no sentíamos ningún hedor a podredumbre, lo que nos pareció extraño. Con Sergio a la cabeza, caminamos hasta la puerta principal, golpeamos suavemente, pero no hubo respuesta. La adrenalina mezclada con la necedad nos llevó a forzar la entrada, argumentando que si nadie contestaba, tal vez no había nadie en casa. Adentro olía a moho y a humedad, pero también había un leve aroma a comida rancia, lo que sugería que alguien sí vivía allí. Revisamos la sala, la pequeña cocina y un corredor estrecho que conducía a varias habitaciones. Todo estaba desolado, aunque no cubierto de polvo, lo que indicaba un uso reciente. En la última habitación, donde la oscuridad era más profunda, encontramos una cama. Al principio creí que estaba vacía. Me agaché para revisarla y di un respingo al descubrir que había un hombre acostado, muy quieto, cubierto hasta la frente con una sábana mugrienta. Sergio jaló la tela para verle el rostro. Nos quedamos mudos al reconocer, con total claridad, al mismo hombre de la foto antigua de la abuela de Tomás. Era el mismo gesto, la misma estructura facial, la misma expresión lúgubre. Tenía la piel pálida y unas ojeras tan profundas que parecían hendiduras. Nadie supo cómo reaccionar. La mente me gritaba que aquello era imposible, que debíamos correr, pero el asombro me mantenía inmóvil. Tomás, en un acto de estupidez impulsiva, le tocó la mano para cerciorarse de que estuviera vivo o muerto. Ese simple contacto desencadenó la peor pesadilla de mi vida. El hombre abrió los ojos de golpe, unos ojos inyectados en furia y resentimiento. Sin darnos tiempo a reaccionar, blandió un cuchillo que guardaba oculto bajo su costado y se lo hundió a Tomás en el pecho con una fuerza que me pareció brutal. Mi amigo soltó un grito ahogado y casi de inmediato un chorro de sangre manchó la cama, las paredes, a nosotros mismos. Retrocedí, aturdido, sintiendo que la sangre de Tomás me salpicaba la ropa y la piel. El pánico me consumió y no podía moverme. Sergio y Mateo gritaron desesperados y reaccionaron antes que yo, intentando jalar a Tomás, pero el hombre se incorporó con una agilidad antinatural, clavando sus dedos huesudos en el cuello de Mateo. Cuando intentamos separarlos, ya era tarde. El crujido que oí esa tarde ha retumbado en mis sueños una y otra vez. Fue como partir una rama seca. Mateo cayó al piso con la mirada perdida, sin vida. El hombre, con la respiración agitada y un cuchillo empapado en sangre, nos miró con un odio que jamás había presenciado. Estábamos frente a una furia contenida durante años, quizás alimentada por la soledad y la obsesión de que nadie revelara su paradero. Sergio y yo comprendimos que no teníamos fuerzas para enfrentarlo, éramos adolescentes asustados y frágiles, y aquel individuo parecía tener la rabia de un animal salvaje. Corrimos hacia la salida a toda prisa, tropezándonos con muebles y paredes, solo guiados por el instinto de sobrevivir. Llegamos a la puerta y la empujamos con tal desesperación que casi la arrancamos de sus goznes. Cruzamos el umbral y seguimos corriendo, sin siquiera voltear para ver si nos seguía, convencidos de que el hombre saldría detrás de nosotros en cualquier momento. Aún así,
no oíamos pisadas tras nuestras espaldas. Cuando paramos a recobrar el aliento, intentando procesar lo sucedido, nos percatamos de que no estaba persiguiéndonos. Pensamos, con alivio ingenuo, que el peligro había terminado. Estuvimos caminando por el monte un buen rato, el miedo y la tristeza mezclados en un mar de confusión. 2 de nuestros amigos habían muerto en un abrir y cerrar de ojos. Regresar al pueblo y contarlo parecía imposible. Nadie creería que ese hombre, dado por muerto desde hacía décadas, seguía vivo y, además, se comportaba como un asesino despiadado. Nos temblaban las piernas. Queríamos llegar al sendero principal que conectaba con el pueblo, rezando para no tropezar con ningún animal ni volver a cruzarnos con él. En medio de la maleza, mientras avanzábamos con cautela, lo vimos a la distancia, oculto tras un tronco grueso. Nos contemplaba con esa misma expresión de furia y rencor. El cuchillo seguía teñido de sangre. No se movió, no emitió palabra. Solo se limitó a mostrar un gesto de advertencia, un gruñido ahogado, como un animal rabioso marcando su territorio. Me estremecí al sentir sus ojos hundidos clavados en mí. Se internó lentamente entre los árboles y desapareció, dejándonos con la sensación de que, en cualquier momento, saltaría sobre nosotros para culminar lo que había empezado. Cuando por fin llegamos al pueblo, cubiertos de tierra y aterrados, acordamos entre sollozos no contar la verdad. Teníamos un pavor irracional a que, si alguien más iba a buscarlo, se produciría un nuevo baño de sangre y, peor aún, ese hombre vendría de noche a silenciarnos por haber revelado su existencia. Inventamos una mentira. Dijimos que Tomás y Mateo habían ido a nadar al río por un atajo que conocían y que la corriente se los tragó, no encontrando sus cuerpos. Tardaron semanas en organizar búsquedas infructuosas y todos asumieron que habían muerto ahogados. Sergio y yo nos convertimos en cómplices de una farsa que se forjó en el mismo instante en que contemplamos que la verdad era demasiado macabra para compartirla. Sin embargo, cada día que pasaba sentía la opresión de la culpa. Soñaba con el rostro ensangrentado de mis amigos, con la mirada colérica de aquel hombre. Empecé a desarrollar un terror constante a la noche. Sentía que, si dormía, él se metería en mi habitación para hundirme el mismo cuchillo. En las esquinas oscuras me parecía verlo de pie, observándome con fijeza. Empecé a escuchar pasos afuera de mi ventana en la madrugada y crujidos que no podía ubicar con exactitud. El miedo me carcomía. Por las mañanas despertaba sobresaltado, con sudor frío y un nudo en la garganta. Para mi desgracia, seguía viviendo en aquel pueblo donde la superstición reinaba, donde todos conocían la historia oficial de la muerte de mis amigos y donde ese hombre habitaba sin que nadie imaginara su existencia. Sergio se marchó al año siguiente. Sus padres consiguieron trabajo lejos y él se fue para no volver. Me quedé solo, sin nadie con quien compartir ese secreto, sin la posibilidad de aliviar mi mente de la carga que llevaba. Día a día notaba mi deterioro. Era como si viviera aislado en mi propio mundo de terror, siempre esperando el momento en que esa figura apareciera entre las sombras para acabar con mi vida. Incluso cuando intenté abrirme con alguien de confianza, el temor me cerró la boca. Bastaba recordar aquel gruñido de advertencia que presenciamos en el monte para retractarme. Me convertí en un espectro dentro de mi propia casa. Dejé de socializar, de salir al anochecer, de buscar consuelo. Solo me quedaba rezar en silencio para que él no volviera. Pasaron años así, con un insomnio que me consumía. Algunas noches sentía ojos fijos mirándome a través de la ventana y la culpa me gritaba que tal vez debería confesar la verdad para descansar. Pero el pánico de provocar una desgracia mayor o de invocar la ira de aquel hombre me paralizaba. Ahora que han pasado tantos años, no sé qué fue de ese asesino y no sé si sigue morando en la cabaña o si fue a atormentar a otro pueblo. Pero jamás pude olvidar. Siento que su presencia se impregnó en mí como si hubiese marcado mi destino. A veces creo que vivirá más allá de cualquier límite humano, esperando en la penumbra y acechando a quien pretenda develar su existencia. Yo, por mi parte, vivo con un miedo visceral que no me abandona ni un solo día. He decidido compartir esta historia porque no quiero llevármela a la tumba. Ya no me importa si la gente no me cree o piensa que he perdido la razón.
Tal vez confesarlo sea mi forma de pedir perdón a los amigos que perdí por mi imprudencia. Me arrepiento de no haber sospechado que esos rumores podrían ser reales, de no haber escuchado las advertencias de los ancianos que siempre nos recomendaron no adentrarnos en ese monte. Pero en aquel entonces, todos estábamos cegados por la curiosidad y el deseo de sentir la emoción de algo prohibido. Fuimos insensatos, y ese día selló nuestro destino de la peor forma. A menudo sueño con Tomás y Mateo, veo sus rostros manchados de sangre, oigo sus gritos y me veo a mí mismo inmóvil, petrificado por el terror. Me despierto llorando, con la conciencia más oscura que nunca. He imaginado infinidad de veces lo que habría pasado si no hubiésemos ido ese día, si hubiese propuesto algo distinto para entretenernos, si me hubiera detenido a meditar sobre las consecuencias de irrumpir en la casa de un desconocido. Pero el tiempo no retrocede y mis amigos no volverán. Solo quedo yo, amarrado a un secreto que me corroe el alma y me obliga a vivir en la frontera entre la cordura y el pavor perpetuo. No sé cuánto más resistiré así, más sigo despertando y respirando, recordando el chasquido de un cuello roto y la mirada de odio de aquel hombre. Quizá eso sea el peor castigo, saber la verdad y no poder aliviar el peso de haber incitado una tragedia que me ha condenado a un miedo incesante. Vivo con la certeza de que, en algún rincón del monte, alguien me observa, silencioso y paciente, velando su secreto y esperando que yo rompa mi mutismo para volver a matarme a mí o a quienes me rodean. Quizás sea solo mi imaginación desbordada por la culpa, o tal vez él sigue vivo, alimentándose de la oscuridad que sembró en mi existencia. A fin de cuentas, este tipo de sombras nunca mueren. Permanecen, como un eco siniestro, al acecho de quienes se atreven a buscarlas. Y yo fui tan necio que no supe detenerme a tiempo. Solo puedo advertir a quien lea estas líneas que no ignore los rumores, que no subestime las historias de un pueblo pequeño. Algunos secretos están mejor sepultados, porque a veces, al hurgar en las sombras, uno puede encontrarse con horrores que jamás permitirán que vivas en paz. Yo soy la prueba viviente de ello y lo seguiré siendo hasta mi último suspiro. El silencio acechante. Me llamo Agustín, tengo 36 años y desde que tengo uso de razón he vivido en un pequeño pueblo enclavado entre cerros. La vida aquí nunca ha sido agitada, pero tampoco llega a ser totalmente pacífica. Todo transcurre con una especie de ritmo denso, como si el tiempo se hubiera detenido pero mantuviera un susurro constante que a veces se vuelve tan fuerte que no puedes ignorarlo. Hace un par de años, por necesidad, acepté trabajar en el rancho de mi tía Ángela, un lugar apartado situado a casi 40 minutos en camioneta desde el centro del pueblo. En aquel entonces, mi prioridad era ahorrar un poco de dinero para independizarme y la oferta fue tentadora: techo, comida y un salario modesto, pero constante. Mi tía vivía sola, pues su esposo había muerto hacía mucho tiempo y se las arreglaba con un par de empleados para mantener el ganado y unos cuantos cultivos de hortalizas. Apenas me instalé, noté la soledad del lugar. Detrás del rancho, los cerros se alzaban enfilados, cada vez más altos, como guardianes silenciosos. Desde el primer día, el trabajo fue duro, había que acarrear agua para los corrales, limpiar el establo y ayudar en las siembras. Pero yo no me quejaba, siempre me ha gustado sentir la tierra bajo las manos. Lo único que me costaba de veras era la distancia con mi novia, Carolina, a quien apenas podía ver cada 2 o 3 semanas cuando bajaba al pueblo por provisiones. Carolina y yo llevábamos un año juntos, un tiempo suficiente para descubrir que sus ojos tenían esa mirada especial que siempre me había atraído. Tenía carácter, sí, y una dulzura que te hacía sentir en casa en cualquier parte. Cuando decidí trabajar para mi tía, me apoyó sin dudarlo, aunque ambos sabíamos lo duro que sería. En el rancho no había señal de teléfono y en esa zona remota ni siquiera existía la posibilidad de conectarme a internet. Solo contaba con mi viejo celular ladrillo, que apenas servía para llamadas y mensajes simples. No era un problema grave al inicio, pero con los días se volvía insoportable la idea de no poder escuchar su voz. Una tarde, mientras arreglaba una cerca junto al corral, noté que mi tía me observaba. Era una mujer de mirada aguda, acostumbrada a la vida de campo, y de pronto soltó un comentario sin quitar la vista de mí. Dijo que en lo alto del cerro,
allá donde se juntan los pinos, a veces entraba algo de señal. No era un sitio sencillo de alcanzar, porque implicaba recorrer un sendero empinado y con piedras sueltas. Lo solté todo para mirar hacia la ladera, preguntándome si valdría la pena el esfuerzo. Al principio no me animé, el agotamiento tras la jornada me quitaba las ganas de subir y, además, Carolina sabía que en el rancho no había forma de comunicarme con ella seguido. Pasaron los días y la tentación de sorprenderla con una llamada fue creciendo. Pensé que sería un gesto bonito escuchar su voz sin previo aviso, romper la monotonía del silencio y hacerle saber que, aunque estuviera lejos, la recordaba a cada segundo. Una tarde, después de terminar temprano mis labores, me armé de valor y decidí caminar hacia la cima. El sendero resultó más empinado de lo que esperaba, la tierra se desmoronaba con facilidad y el sol pegaba con fuerza, pero la determinación pudo más. Hacia la mitad del camino sentí que el cansancio me dominaba, me detuve un instante y eché un vistazo al rancho, que se veía diminuto allá abajo. Cuando por fin alcancé la ladera superior, la vista me dejó sin aliento. Las montañas parecían infinitas y el viento era más fresco. Revisé el celular y, tras unos segundos, apareció una barra de señal. Me brotó una risa silenciosa, esa mezcla de triunfo y alivio. Marqué de inmediato el número de Carolina. ¿Su voz me recibió con un bueno? Apenas audible, y sentí un nudo en la garganta. Hablamos unos minutos, le conté sobre el rancho, el calor del día y las vacas que a veces se escapaban del corral. Ella se rió, me dijo que me extrañaba y yo le respondí que no se preocupara, que pronto nos veríamos. Bajé con el corazón más ligero y una sensación de compañía. A partir de entonces, subir al cerro para llamar se volvió una pequeña rutina. Siempre lo hacía de día, terminando las faenas más duras, porque no me apetecía nada cruzar ese sendero de noche. La dificultad del camino no menguaba, pero mi cuerpo se acostumbró. Sin embargo, empecé a notar algo inquietante. Cierta tarde, el aire en la cima se sentía diferente, espeso, como si una tormenta invisible se agazapara cerca. Hablaba con Carolina intentando sonar normal, pero se me cortaban las frases. Ella, extrañada, me preguntó si pasaba algo. Fingí que no y le dije que el tiempo estaba raro, como a punto de llover, pero no estaba realmente seguro. Volví al rancho con una incomodidad en el pecho, una especie de presentimiento oscuro que no podía explicar. Unos días después, mi tía me dio la tarde libre y pensé en aprovechar para subir de nuevo. El cielo estaba un poco nublado, pero no parecía que fuera a desatarse una tormenta. Al avanzar entre el monte, de pronto vi a alguien. Un hombre descendía muy despacio por la ladera, vestido con ropa negra como de campesino, pero sucia de manchas indescriptibles, como si estuviera impregnada de hollín o algo similar. Llevaba un sombrero grande y rígido, que apenas dejaba ver su rostro. Me pareció extraño que no hiciera ningún ruido al pisar, pues el suelo estaba lleno de ramas y piedras sueltas. Lo perdí de vista un instante y seguí mi camino, intentando no pensar demasiado en ello. Pero al recorrer un tramo más, esa misma figura apareció otra vez bajando directamente hacia mí. Tuve que detenerme. ¿Cómo había llegado allí tan rápido? No tenía lógica. El hombre mantenía el rostro inclinado y al pasar a mi lado solo soltó un buenas con voz ronca, sin levantar del todo la cabeza. Sus pasos eran lentos, pero avanzaba con una fluidez que me puso la piel de gallina. Cuando llegué a la cima, llamé a Carolina y logré calmar un poco mis nervios. Esa noche apenas pude cenar. Mi mente volvía una y otra vez a la imagen de aquel sujeto silencioso, sucio, con el sombrero enorme cubriéndole la cara. Le conté a mi tía algo muy reducido, mencionando que había visto a alguien extraño en el cerro, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Dijo que había mucha gente que cortaba leña o buscaba ganado, y que no tenía por qué alarmarme. Dejé pasar un tiempo sin subir, esperando que esa sensación rara se esfumara. Pero las ganas de oír a Carolina me impulsaron de nuevo. Esa tarde el viento soplaba más frío y las nubes parecían arrastrar una luz gris sobre los árboles. Al llegar al claro donde normalmente encontraba señal, el celular no reaccionó. No había barra, ni un débil indicio de conexión.
Caminé en círculos, levantando el móvil al aire, e incluso me subí con cuidado a una roca grande en busca de esa mínima línea de cobertura. Entonces sentí un empujón violento en la espalda. No tuve tiempo de nada, resbalé y caí, dándome un golpe en el costado. El tobillo me dolía, pero no estaba fracturado. Me levanté con el corazón desbocado, mirando en todas direcciones. Y lo vi de nuevo. El hombre de negro estaba allí, en el centro del claro, inmóvil como un espantapájaros abandonado. No levantaba la vista, parecía más interesado en los troncos a su alrededor, como si los inspeccionara uno por uno. Una oleada de miedo me sacudió. Mi cerebro me gritaba que huyera, y eso hice, me alejé lo más rápido que pude, ignorando el ardor del tobillo. Mientras bajaba el sendero, percibí que él también se movía. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles, pero lo sentía detrás de mí, siguiéndome sin esfuerzo. Intenté no volver la cabeza, pero el horror pudo más. Miré por encima del hombro y comprobé que había reducido la distancia. También me di cuenta de que, en su mano, sostenía lo que parecían piedras o trozos de madera. Me empecé a agachar instintivamente, temiendo que me las arrojara. Y así fue, escuché el silbido de un objeto que pasó rozándome. El sonido seco de la piedra rebotando contra un tronco casi me hizo perder el control de mis pasos. La desesperación me empujó a seguir adelante, pero sentí otro golpe brusco en la pantorrilla, como si algo se enroscara alrededor de mi pierna. Tropecé y caí de rodillas con un gruñido de dolor. Cuando giré la vista, no vi nada que me sujetara, no había ramas, no había cuerdas, solo la presión creciente de algo que no podía ver. Empecé a sacudir la pierna para soltarme, y en medio de esa lucha silenciosa, él se abalanzó sobre mí. Su sombrero casi chocó contra mi frente. Durante un instante eterno, pude atisbar su rostro, la piel parecía deshacerse, cuarteada, y sus ojos no eran más que cuencas hundidas en sombras infinitas. Un olor nauseabundo me envolvió, algo parecido a carroña y óxido, tan penetrante que se me revolvió el estómago. Intenté gritar, pero el miedo me había cerrado la garganta. Un líquido negruzco empezó a gotear de su boca, espeso, cayendo en hilos que parecían repulsivos gusanos líquidos. Una de esas gotas me tocó la mejilla, ardió como brasa recién encendida, provocándome un dolor punzante que me cortó la respiración. La rabia y el instinto de supervivencia superaron al terror. Lancé un manotazo hacia su pecho y logré apartarlo lo justo para rodar y ponerme en pie. Sin pensarlo, eché a correr, ni siquiera miré si él se levantaba tras la embestida. Bajar el cerro se convirtió en un suplicio porque el tobillo me latía y mi cabeza daba vueltas, pero la adrenalina me mantuvo en pie hasta que vi las tejas del rancho asomar entre los árboles. Llegué al patio cuando el sol ya se ocultaba, con la ropa cubierta de polvo y las piernas temblorosas. Mi tía, que regaba las plantas, soltó la cubeta al verme. Quise hablar, pero mi voz era apenas un susurro. Di unos pasos más y caí de bruces sobre la tierra. Solo recuerdo que oí su grito lejano, como si viniera de otro mundo, y luego una oscuridad tibia que me rodeó en un abrazo malsano. Desperté a mitad de la noche, recostado en una cama. Un vendaje grueso cubría parte de mi mejilla y sentía un escozor constante. Mi tía estaba sentada a mi lado, con el rostro lleno de preocupación. No pude decirle de forma coherente lo que me había pasado, apenas hilé unas frases confusas mientras ella me ofrecía agua. Dijo que me habían encontrado inconsciente y que la herida de mi cara era extraña, como si me hubiera quemado con algo corrosivo. Preguntó qué había ocurrido, pero mi lengua se trababa. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de dolor y silencios incómodos. Mi tía no preguntó más de la cuenta, se limitó a untarme pomadas y a asegurarse de que descansara. Cuando recuperé algo de fuerzas, decidí marcharme del rancho. No quería volver a subir ese cerro y arriesgarme a encontrarme con esa cosa de nuevo. Mi tía no se opuso, aunque noté en su mirada algo parecido al alivio. Tal vez ella también sentía la presencia opresiva que rodeaba aquel lugar. Regresé al pueblo con la mejilla vendada y un terror encajado en mis huesos. Carolina me recibió con lágrimas y me prohibió explicarle más detalles de los que pudiera manejar sin perder la cabeza. Lo poco que le conté la dejó helada.
Con los meses, la herida cicatrizó lo suficiente para que pudiera quitarme el vendaje, pero siempre quedó una marca oscura, como un tatuaje maldito grabado en la piel. A veces, cuando me observo en el espejo, me parece sentir de nuevo la quemazón de aquel líquido negro. He tenido pesadillas recurrentes en las que revivo ese ascenso fatídico al cerro, veo al hombre de negro flotando entre los árboles, siento sus manos huesudas rodear mi cuello, escucho el crujido de su mandíbula cuando abre la boca y deja escapar un olor a muerte que me paraliza. Despierto con el sudor corriéndome por la espalda, con la sensación de que algo me observa desde la esquina oscura de la habitación. A ratos me pregunto si aquello fue real o una pesadilla causada por el cansancio y el calor, pero la cicatriz en mi mejilla me confirma que no hay lugar para la duda. Han pasado varios meses desde que dejé el rancho. No he regresado, y mi tía dice que todo sigue más o menos igual, aunque a veces, a la distancia, cree ver sombras en lo alto del cerro, moviéndose. Ella no es de temer cosas sobrenaturales, siempre ha sido escéptica, pero sé que una parte de ella entiende que algo turbio se posa sobre esas tierras. De mi parte, no pienso averiguar nada más. Cada noche en la que me cuesta dormir, recuerdo esos ojos hundidos, esa boca supurante y el dolor lacerante de su toque. Recuerdo cómo el viento se volvió irrespirable cuando esa figura surgió de ninguna parte, silenciosa y letal, para hundirme en un terror que aún no termino de nombrar. Aunque he tratado de seguir con mi vida, ese encuentro me persigue de una forma íntima y constante. No importa cuántas explicaciones mundanas quiera buscar, no hay razón que logre calmar la certeza de que vi algo que no pertenecería a ningún sendero, a ninguna cima, a ningún cuerpo vivo o muerto. A veces, al cerrar los ojos, creo escuchar pasos suaves rozando la tierra, pasos que no dejan huellas, pasos que no deberían existir. Y quizá eso sea lo más espeluznante, saber que hay rincones en este mundo donde lo imposible no solo existe, sino que te observa en silencio, esperando un descuido para mostrarte un abismo que jamás se olvida. La peregrinación. Esto me ocurrió hace casi un año, en un pequeño poblado rural situado a las afueras de Tenosique, en la frontera sureste de México. Mi familia y yo formamos parte de un grupo de la iglesia local que viaja por diversas comunidades organizando retiros, ayudando con la logística de las fiestas patronales y apoyando en peregrinaciones. Somos muy devotos, pues nos han criado bajo la idea de que servir a los demás es también servir a Dios. Yo siempre consideré estas salidas como experiencias enriquecedoras, pero aquella vez descubrí lo que significa el verdadero terror. Nos habían pedido colaborar en una peregrinación que saldría de un camino comarcal hasta una iglesia situada en un paraje vecino. La región es conocida por sus cerros rodeados de vegetación densa y por su clima cambiante. Aquel diciembre, el frío no era habitual en esa zona, pero el pronóstico anunciaba una llovizna persistente que se convirtió en una neblina pesada al atardecer. Pese a todo, mi madre y yo fuimos temprano para arreglar el altar, colocar adornos y preparar la venta de comida que se haría después de la misa. Era importante porque la comunidad esperaba una celebración digna y muchos feligreses habían colaborado con donaciones de alimentos. Estábamos preocupadas por Adán, mi prometido, quien no siempre podía acompañarnos debido a su trabajo en un poblado más grande, a varios kilómetros de donde nos encontrábamos. Pero esa tarde me avisó que haría lo posible por llegar, aunque fuera cuando la peregrinación ya hubiera comenzado. Yo me sentía más tranquila sabiendo que él intentaba estar ahí, siempre ha sido un apoyo muy grande. Sin embargo, la preocupación no desaparecía del todo, la carretera que conectaba con el pueblo era estrecha, oscura y, con la neblina, se volvía peligrosa. La peregrinación empezó casi a las 7 de la tarde. La llovizna había cesado, pero la niebla continuaba espesa. Un par de patrullas locales se ofrecieron a escoltar a la gente durante la caminata, pues había un tramo que no se podía evitar en la carretera principal. El plan consistía en recorrer algunos kilómetros a pie hasta la iglesia, que estaba en un poblado aledaño. Era la única vía de acceso, y a esa hora la luz de la tarde desaparecía más rápido de lo normal. Mientras tanto, mi madre y yo permanecimos en la iglesia acomodando las bancas, revisando que todo estuviera en orden y preparando los alimentos que venderíamos para recaudar fondos. Yo tenía a mano mi teléfono,
esperando cualquier mensaje de Adán, ya que la señal en esa región era inestable. Transcurrieron unos 40 minutos cuando recibí uno de sus recados. Decía que finalmente había encontrado a la peregrinación en la carretera y que se quedaría tras ellos, alumbrándolos con las luces del coche. Me pareció perfecto. Así nos asegurábamos de que todo el grupo tuviera un apoyo extra, sobre todo por la niebla. Además, Adán podía orientarse mejor si seguía a la multitud de feligreses. Sin embargo, no pude contener una ligera inquietud. El tramo era engañoso, con desvíos poco señalizados, y me daba mala espina pensar en las condiciones del camino. Cuando faltaba poco para iniciar la misa, el contingente llegó y la gente fue entrando a la iglesia. Entre oraciones y cánticos, muchos se acomodaron en las bancas. Yo me di cuenta de que no veía a Adán por ninguna parte. Pensé que tal vez estaba estacionando su vehículo o que se había detenido a ayudar con algún contratiempo, así que no quise alarmarme. Me concentré en apoyar en el altar y en recibir a las personas. Empecé a contar el dinero recolectado de la venta de comida, y en medio de esa rutina casi olvidé mi ansiedad. En un momento, cerca de la mitad de la misa, sentí que mi teléfono vibraba. Al ver el nombre de Adán en la pantalla, respondí de inmediato. Noté su voz alterada, como si estuviera conteniendo el llanto. Lo que me dijo fue muy breve pero me heló la sangre. Me suplicó que alguien fuera por él, que no sabía dónde estaba. Intenté preguntarle cómo se había perdido, pero la llamada era inestable y se cortó de improviso. Mi corazón latía con fuerza. Dejé todo lo que estaba haciendo y corrí hacia mi hermana, quien tenía un coche afuera. Le pedí que me llevara en ese instante. Apenas alcancé a decirle que Adán se encontraba en algún lugar de la carretera, unos cuantos kilómetros más lejos de lo esperado. Por fortuna, la neblina ya se había disipado un poco, pero la noche estaba cerrada. Las sombras de los cerros y los matorrales se extendían en cada recoveco de la vía. Tardamos menos de 20 minutos en recorrer lo que habitualmente se haría en una hora, pues había poca circulación a esa hora de la noche. Finalmente, descubrí el coche de Adán estacionado a un costado del camino. Bajé deprisa. Él abrió la puerta y se apresuró a abrazarme. Sentí que su cuerpo temblaba y estaba tan frío que casi me hizo estremecer. Le pedí a mi hermana que se marchara de regreso a la iglesia, asegurándole que yo me ocuparía de él. Al subirnos de nuevo a su vehículo, noté el silencio aplastante. El aire se sentía pesado, como si las sombras de los árboles nos observaran. Le dije a Adán que condujera hasta la iglesia, pero él se negó, apenas lograba articular palabras. Me pidió que fuera yo al volante. No insistí y tomé el lugar del conductor. Encendí el coche y puse en marcha el limpiaparabrisas, que aún llevaba rastros de llovizna. Mientras empezaba a conducir, le pregunté suavemente qué había ocurrido. Al principio, su mirada estaba ausente, como si no procesara mis palabras. En ese trayecto de regreso, a la luz tenue de los faros, me contó la experiencia que acababa de vivir. Dijo que había tomado la carretera correcta basándose en las indicaciones que yo le di, pero notó dos entradas muy similares. Pensó que la primera no era la adecuada y siguió algunos kilómetros más, esperando encontrar otra. Cuando no la encontró, decidió retroceder y fue entonces cuando la neblina se intensificó. De pronto, vio a la distancia varias siluetas caminando a un costado de la carretera, con velas y cantos tenues. Suponiendo que era la peregrinación que buscaba, se colocó detrás del grupo para alumbrarlos y al mismo tiempo guiarse por su camino. Notó algo extraño, estaban prácticamente a oscuras, pero por la forma en que rezaban y avanzaban, creyó que solo intentaban llevar su devoción con serenidad. No quiso detenerse a preguntarles nada y prefirió simplemente acompañar la fila desde atrás. Dijo que escuchaba fragmentos de oraciones y murmullos que a ratos parecían apagarse y luego resurgir con más fuerza. Lo siguió un buen tramo hasta que se internaron por el mismo acceso que él había visto antes pero que había ignorado. Aquella brecha era de terracería y muy mal señalizada. Se adentró poco a poco, hasta que la niebla se volvió tan espesa que prácticamente no veía los laterales. En uno de esos instantes ya no percibió más las voces ni las figuras que caminaban. Detuvo el coche,
suponiendo que habían llegado a la iglesia o que el grupo seguía un camino peatonal aparte. Bajó para ver si había algún letrero o una barda que indicara la presencia de un recinto religioso. Sin embargo, lo que encontró fue un silencio tétrico. Caminó con la linterna de su teléfono encendida, intentando localizar el grupo. Pocos metros más adelante, la niebla empezó a disiparse, como si alguien estuviera corriendo una cortina espesa. Entonces se dio cuenta de que estaba de pie al borde de un cementerio antiguo. Me describió el lugar con una nitidez que me dejó los pelos de punta. Las tumbas parecían antiquísimas, con inscripciones ilegibles, y algunas sepulturas tenían grietas que dejaban ver huecos en la tierra. Los pasillos entre las lápidas eran estrechos, cubiertos por maleza. No había ni un alma en el lugar, y la bruma se alejaba lentamente, como si se burlara de él. Gritó para ver si alguien del contingente aparecía, pero nadie contestó. Dijo que tuvo la sensación de que lo observaban desde la penumbra. Casi podía percibir respiraciones o pasos a su espalda. Salió de allí corriendo, se subió al coche y aceleró sin saber en qué dirección. Luego de unos minutos de avanzar a ciegas, se detuvo cuando localizó la carretera principal. Fue entonces que me llamó presa del pánico. Mientras me explicaba esto, yo miraba por el retrovisor esperando no ver nada inusual detrás de nosotros. El camino de vuelta a la iglesia se sintió eterno. Cuando por fin llegamos, la misa había concluido. La gente se había dispersado y solo el párroco y algunos ayudantes quedaban acomodando los últimos detalles. Adán aún temblaba, y su voz delataba un pavor que jamás le había conocido. Busqué al padre Lorenzo, a quien expliqué la situación con la esperanza de que sus palabras calmaran a mi prometido. El sacerdote nos llevó a la sacristía, donde la penumbra era menos amenazante que en la calle. Nos dijo que, en efecto, varias personas de la zona comentaban sobre peregrinaciones fantasma que aparecen en esas carreteras apartadas. Algunas teorías hablan de almas que permanecen errantes, fallecidas en accidentes o que simplemente nunca hallaron reposo. Otras historias sostienen que se trata de seres malintencionados que buscan extraviar a los vivos para que se pierdan en la noche y jamás regresen. El padre Lorenzo mencionó que, en aquella región, se han encontrado restos de antiguos pobladores cuyo número exacto se desconoce. Mucha gente nativa asegura haber visto luces y procesiones desapareciendo entre los montes, sobre todo en vísperas de festividades religiosas. Se dice que estos grupos avanzan rezando, sin responder a quien los llame, como si no pudieran ver ni escuchar a los vivos. Quienes los han seguido, a veces, terminan en lugares lúgubres como barrancos, ruinas abandonadas o cementerios en desuso. Hay campesinos que cuentan haber perdido a un familiar que salió de su casa tras ver pasar a estas supuestas apariciones. Otras versiones hablan de campanas tenues y murmullos casi hipnóticos que incitan a la gente a caminar tras ellos. Esa noche, cuando el sacerdote terminó de contarnos esas historias, el corazón de Adán se encogió aún más, y el mío también. Nunca antes había sentido esa mezcla de desconcierto, curiosidad y miedo al mismo tiempo. Me aferré a su mano para darle un poco de fuerza. El padre rezó unas oraciones para tranquilizarnos. Varios feligreses se enteraron de lo sucedido y nos dijeron que su principal consejo era no volver a transitar esos caminos solos, especialmente en las horas más oscuras. Un señor mayor, conocido por haber vivido en el pueblo desde niño, nos comentó que las peregrinaciones fantasma a veces aparecen en noches frías o lluviosas y que, cada vez, conducen a una zona distinta, como si vagaran sin rumbo. Todo aquello se me quedó grabado. Al terminar la jornada, partimos de regreso a casa. Llevaba el auto a baja velocidad, sintiendo todavía la presión en el pecho. No dejamos de mirar por los espejos, temiendo que una columna de figuras se asomara en la penumbra. Cuando por fin llegamos a nuestro hogar, Adán quiso pasar la noche en silencio. Su mirada se perdía en la ventana, quizás recordando la imagen escalofriante del cementerio y la súbita desaparición de aquella gente que él creyó peregrinos reales. Pasaron varios días antes de que recuperara la calma. Yo también me encontraba extrañamente inquieta, como si algo se hubiera desplazado en mi realidad. La iglesia continuó organizando más eventos, pero ahora tomábamos mayores precauciones al viajar.
Empecé a investigar un poco sobre los reportes de esa misma carretera. En la parroquia, el padre Lorenzo me compartió algunos recortes de periódicos locales donde se hablaba de apariciones y accidentes. No había una explicación oficial, solo testimonios de personas que coincidían en lo mismo, hombres, mujeres e incluso niños que avanzaban rezando, sin voltear a mirar si alguien se unía a ellos. A veces, alguien los seguía y acababa perdido en parajes remotos. Aún con estas historias, mucha gente de fe considera que no hay nada que temer, que se trata de almas necesitadas de oración o de engaños del demonio. Otros piensan que la región está plagada de sucesos inexplicables por su geografía misteriosa, sus cavernas y antiguas rutas que conectan varios estados del sureste. En lo personal, no sé qué creer. Solo me quedo con la certeza de que Adán jamás había estado tan aterrado como aquella noche, y no tengo motivos para dudar de lo que vio. A partir de entonces, cuando organizamos peregrinaciones, siempre planeamos rutas bien definidas, con patrullas que nos escoltan y con horarios estrictos para no tener que caminar tras la caída total del sol. Algunas personas que conocieron nuestra historia la interpretan como una prueba de fe, dicen que a veces se nos presenta lo sobrenatural para recordar que la vida terrenal no es todo lo que existe. Otros, en cambio, se burlan y aseguran que la niebla y las sombras crean ilusiones. De cualquier forma, nosotros vivimos la experiencia en carne propia, y por más que alguien pretenda explicar aquello con teorías lógicas, nada podrá borrar el horror que vi en los ojos de mi prometido. A veces, al anochecer, recuerdo el relato de los supuestos viajeros perdidos que vagan por las vías desiertas. Me imagino su silencio profundo, el sonido lejano de sus rezos y el eco de sus pasos moribundos. Pienso en ese cementerio olvidado, con las tumbas rotas y los nombres borrados por la humedad y el paso del tiempo. Me pregunto si ellos continúan avanzando en un limbo eterno, buscando luz y calor en las velas de quienes llevamos la fe por delante. O si, por el contrario, no son más que artimañas de algo oscuro que se esconde en la niebla para tentarnos a seguirlos hasta perdernos. Lo único que sé es que cada vez que siento la bruma envolverme en algún sendero rural, mi corazón se acelera y rezo en silencio para que nada semejante vuelva a suceder. Esa noche, mi devoción se llenó de pavor. Por más que invoqué a Dios y traté de mantener la serenidad, había algo tenebroso que superaba mis fuerzas. La posibilidad de haber estado tan cerca de esas apariciones me marcó para siempre. Ya no puedo pasar frente a un cementerio sin sentir un nudo en la garganta, sin evocar la imagen de Adán luchando por contener su llanto a un costado de una carretera oscura, rodeado de sombras y rezos que se fundían con la niebla. Desde entonces, cada vez que alguien me pide ayuda en una peregrinación nocturna, recuerdo aquella advertencia: nunca sigas un grupo que no reconozcas, no importa cuán familiar parezcan sus cantos. Existen procesiones que no están formadas por seres vivos, sino por almas que deambulan en busca de algo que nunca encontrarán. Y si te atreves a caminar con ellas, corres el riesgo de terminar en un lugar donde el miedo y la noche se confunden, donde los nombres en las tumbas ya no se distinguen, y donde las oraciones se elevan sin que nadie las escuche. La séptima sombra. Nunca pensé que mi lugar favorito para pasar los fines de semana se convertiría en la fuente de mis peores pesadillas. Crecí visitando a mi abuelo Fermín en un pequeño poblado llamado El Umbral, a unos cuantos kilómetros de la ciudad donde vivo. Toda mi familia siempre lo ha considerado un hombre muy apegado a sus raíces, pues jamás salió de allí más que en unas cuantas ocasiones para asuntos de trabajo o visitas a parientes. Recuerdo aquellos días luminosos en su casa de adobe, con el aroma a café y pan recién horneado llenándolo todo. Aun cuando yo prefería el ritmo de la ciudad, en El Umbral encontraba una tranquilidad extraña, un silencio muy distinto al ruido cotidiano al que estaba acostumbrado. Sin embargo, hace unas semanas algo cambió y, a la par de ese cambio, comencé a dudar si ese pueblo era tan apacible como siempre creí. Mi abuelo y yo tenemos una costumbre: hablarnos por teléfono al menos 2 veces por semana. Nos gusta ponernos al día, contar historias de casa. Él aún conserva un viejo rifle, y comentar sucesos extraños que corrían como rumores en su comunidad. Él sabe que disfruto de los relatos de lo desconocido, de lo que la gente no se atreve a discutir abiertamente.
Quizás por eso, cuando me llamó con voz temblorosa y me dijo que necesitaba contarme algo urgente, no dudé en apartar todo mi horario para escuchar con atención. Había escuchado a mi abuelo preocupado antes, pero nunca con ese temblor en la voz que casi rozaba el pánico. Me dijo que los habitantes del pueblo habían encontrado una sexta tabla. Yo no comprendía a qué se refería, pues jamás había escuchado sobre tablas mágicas o sagradas en ese lugar. Le pedí que me diera contexto y noté cómo se tomaba su tiempo para explicarme la historia, como si temiera que en cualquier momento alguien más estuviera escuchando. Habló de una época anterior a su nacimiento, cuando el umbral había sido descubierto por un grupo de viajeros que llegaban de otras regiones más habitadas. No era el poblado más antiguo del estado, pero sí uno de los más alejados, y en ese entonces se encontraba casi en ruinas. Sus construcciones estaban destruidas y había decenas de animales muertos en un punto central del poblado: cabras, perros, caballos, todos en un mismo espacio, como si hubieran sido sacrificados. Un olor pestilente a azufre impregnaba el aire, y los pocos que se atrevieron a entrar recordaban haber sentido una carga tan pesada que varios se enfermaron al poco tiempo de abandonar el lugar. No había nadie viviendo allí, al menos en apariencia, así que los recién llegados tomaron la decisión de levantar de nuevo el pueblo. Comenzaron a traer provisiones, a construir casas, a limpiar y reparar estructuras. Sin embargo, por las noches, desde las colinas se veían luces que se acercaban a las orillas del umbral, y con ellas una serie de hombres y mujeres cubiertos con mantos negros. Se mantenían lo suficientemente lejos para no entrar en contacto con quienes trabajaban durante el día, pero hacían ritos extraños, y al amanecer dejaban restos de animales sin vida en las esquinas de las veredas. Nadie sabía qué era exactamente lo que adoraban, pero a juzgar por las marcas talladas en la tierra y los sonidos guturales que emitían, se trataba de algún culto siniestro que nadie se atrevía a enfrentar de frente. Según lo que llegó a oídos de mi abuelo Fermín, y que su propio padre, mi bisabuelo, le relató, los colonos que intentaban revitalizar el pueblo sufrieron de una serie de desgracias que jamás habían experimentado. Accidentes inexplicables ocurrían sin cesar. Herramientas se rompían sin causa aparente. La gente emproblemada en el poblado vecino caía enferma o moría en circunstancias desconocidas, y siempre resultaba que tenían parientes o amigos trabajando en la reconstrucción del umbral. Los animales amanecían muertos en los corrales sin rastros de violencia evidente. Poco a poco, todos comenzaron a temer que aquellos encapuchados de la noche tenían algo que ver con tanto infortunio. Aún así, muchos se empeñaron en seguir adelante. Orgullo, terquedad o simple esperanza de levantar un nuevo hogar los mantenía allí. Para contrarrestar la supuesta influencia maligna, consultaron a un sacerdote que ofició misas en distintas parroquias cercanas. Él les recomendó tallar 7 tablas de madera con pasajes bíblicos específicos, bendecirlas y repartirlas en zonas estratégicas alrededor del umbral para cubrirlo por completo con una especie de protección espiritual. Nadie más, aparte de 2 personas, sabría la ubicación exacta de esas tablas para evitar que pudieran ser halladas y destruidas. El plan, según contaba mi abuelo, funcionó. La atmósfera empezó a limpiar su opresión y las desgracias se redujeron hasta casi desaparecer. Sin embargo, aquellos encapuchados siguieron apareciendo, pero se detenían en las afueras, gritando toda clase de maldiciones y amenazas a los habitantes. Con el tiempo, el pueblo creció y se solidificó. Más gente llegó, y los bandos de desconocidos parecieron dispersarse, como si hubieran perdido interés o fuerzas para entrar. Fue así como nació el umbral que yo conocía, un lugar casi suspendido en el tiempo, con la gente más amable que uno pudiera encontrar, donde la vida se desenvolvía con una parsimonia envidiable. Esa historia habría quedado como un simple relato de ancianos si no fuera porque, en fechas recientes, empezaron a ocurrir hechos demasiado similares a lo que mis antepasados vivieron. Cierta mañana, hace algunos meses, un grupo de vecinos halló la primera tabla destrozada junto al altar de la iglesia. Por alguna razón, las autoridades lo tomaron como vandalismo, pero mi abuelo sabía que se trataba de una de esas 7 tablas de protección. Con el pasar de los días, aparecieron otras tantas, siempre astilladas o quemadas, en la plaza principal o cerca de los caminos de entrada.
El pánico se desató cuando se reconoció que eran las mismas tablas que tantos años atrás habían salvado al pueblo del influjo de aquella secta desconocida. Ahora, me dijo mi abuelo, ya sumaban 6. 6 tablas encontradas y destruidas, una tras otra, y las dejaban a la vista de la gente para que comprendieran el mensaje. A pesar de ello, algunas familias se empeñaban en mantener el suceso en silencio, culpando a bromistas o atribuyéndolo a meras casualidades. De hecho, hubo vecinos que amenazaron con castigar a cualquiera que hablara demasiado y sembrara el miedo entre la comunidad. Tal vez les asustaba verse forzados a creer en algo que habían decidido enterrar en el olvido. La semana pasada, mi abuelo me confesó que un grupo de hombres había aparecido en la periferia del pueblo. Estaban vestidos de negro y usaban capuchas. Parecía que se repetía la misma escena de antaño, esta vez con mayor descaro, como si se sintieran seguros de que las protecciones ya casi no funcionaban. Mi abuelo no podía asegurar que fueran los mismos, tanto tiempo había pasado, pero su sola presencia invocaba los recuerdos más oscuros de la historia del lugar. Cuando me lo contó, sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies, pues ya no se trataba únicamente de un relato, yo conocía de primera mano a la gente del umbral y los había visto trabajar, convivir y aferrarse a su tierra. Ahora podía percibir en sus voces, al hablar con ellos, un matiz de desesperación y temor que jamás antes había notado. Cuando corté la llamada aquella noche, mi corazón palpitaba con tanta fuerza que no pude dormir. Durante días estuve reflexionando si debía ir a ver a mi abuelo en persona. Al final decidí hacerlo. Empaqué unas cuantas mudas de ropa, tomé mi coche y manejé hasta su casa. El camino pareció más largo de lo normal, en parte porque mi cabeza rebosaba de preguntas sin respuesta. ¿Y si todo era un rumor alimentado por el pánico colectivo? ¿Y si, en efecto, esos hombres planeaban volver a tomar el pueblo con algún ritual siniestro que no lograba entender? Al llegar, me recibió un silencio abrumador. Mi abuelo me saludó, pero noté su semblante mucho más demacrado que la última vez. También me di cuenta de que mantenía todas las luces de la casa encendidas, incluso en plena tarde. Cuando le pregunté si estaba bien, esquivó la mirada, como si temiera decir algo que atrajera la desgracia. Me senté con él en la sala y, en voz muy baja, me habló de un rumor reciente: la 7ª tabla estaba aún oculta en algún rincón del pueblo, y nadie sabía con exactitud dónde. Lo único claro era que estos nuevos encapuchados la buscaban, y estaban muy cerca de hallarla, si no es que ya lo habían hecho. El miedo más grande de mi abuelo era que, al destruirla, todo lo que se había contenido con ayuda de la protección se liberara nuevamente. Aquella noche, a pesar de mis intentos por descansar, no pude conciliar el sueño. Me quedé inmóvil en mi cama, escuchando cualquier ruido fuera de lo común. El viento rozaba las ventanas con un murmullo que, a ratos, parecía un lamento lejano. Tal vez era mi imaginación, pero juro que en cierto momento escuché un cántico apagado, un murmullo repetitivo que provenía desde las afueras. Sentí un nudo en el estómago e, incapaz de soportar la ansiedad, me levanté para asomarme. Todo lucía oscuro, aunque distinguí, a lo lejos, un pequeño resplandor como de antorchas. Ni siquiera tuve el valor de abrir la puerta para investigar. Solo recé, sin ser particularmente devoto, y contuve el aliento, rogando que todo eso fuera un mal sueño. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia de que habían encontrado restos de animales en la plaza, acompañados de velas negras. Mi abuelo, con gesto sombrío, me comentó que hacía décadas que eso no ocurría. Algunos vecinos, por miedo o coraje, gritaban en la calle que la hora final se aproximaba. Otros, en silencio, se encerraban en sus casas. Cuando pasé frente a la iglesia, vi a la gente susurrar en corrillos y a uno de los ancianos más respetados señalando con el dedo un costado del atrio, donde se encontraban manchas oscuras sobre las piedras. Supe entonces que esta vez no se iba a resolver con rezos dispersos, pues el terror se había instalado de lleno en el ánimo colectivo. Entre todo este caos, un hombre mayor, aparentemente uno de los pocos que conocían la ubicación de las tablas, fue hallado inconsciente en el camino que lleva a las montañas. De acuerdo con los comentarios, se trataba del hijo de uno de los encargados originales de esconderlas.
La gente decía que alguien o algo lo había agredido para forzarlo a revelar información. Nadie supo si alcanzó a confesar dónde estaba la séptima tabla. Este suceso avivó la desesperación de todos. Temían que en cualquier momento apareciera la última tabla destrozada en la plaza, marcando el fin de la protección. Ya cuando no podía soportar tanta zozobra, decidí hablar con mi abuelo con la intención de convencerlo de marcharse. Me escuchó, pero se negó. Aseguró que tenía fe en que las fuerzas que protegían el pueblo no cederían tan fácilmente. Me aseguró que, pasara lo que pasara, no se movería de allí. Entendí que no iba a cambiar de opinión. Aún así, me ofrecía quedarme unos días más con él, para no dejarlo solo. Él asintió en silencio. Esa misma noche, volví a sentir ese canto lúgubre. Cuando me armé de valor para espiar por la ventana, vi movimientos de sombras en los lindes del poblado, figuras humanoides que se arrastraban con sigilo, cargando algo que no pude distinguir con claridad. El miedo me paralizó, y solo atiné a rezar, deseando que la oscuridad no cruzara el umbral de nuestras puertas. Pasaron 2 días sin nuevos hallazgos de tablas rotas. Algunos albergaban la esperanza de que la última se mantuviera a salvo. Otros, más pesimistas, pensaban que ya había sido destruida en secreto y que lo peor estaba por llegar. Yo, sinceramente, no sabía qué creer. Mi único impulso era proteger a mi abuelo. Sin embargo, él parecía resignado y hasta se mostró más animado, como si la ausencia de nuevos infortunios le trajera un poco de calma. Aún así, el ambiente pesaba, y con el caer de la tarde el pueblo quedaba sumido en una tensión asfixiante. Me marcharía a la mañana siguiente, no sin un nudo en la garganta al dejar a mi abuelo allí. Sentí que lo abandonaba a su suerte, pero tenía responsabilidades en la ciudad y esperaba que quizá mis temores fueran exagerados. Antes de partir, quise dar un paseo rápido por los caminos del umbral para despedirme del lugar. Me sorprendió encontrarlo casi desierto, las puertas cerradas a cal y canto, las ventanas con tablones, como si esperaran el golpe de un huracán. De vez en cuando aparecía algún vecino, que al verme solo inclinaba la cabeza y caminaba más rápido, sin detenerse a conversar. En cualquier otra época, esa gente me habría saludado con sonrisas y me habrían invitado un vaso de agua fresca. Ese día solo encontré miradas de pánico y recelo. Partí con el corazón encogido. Mientras manejaba por la carretera polvorienta, no dejaba de mirar por el retrovisor, esperando encontrar algo o a alguien persiguiéndome. En mi mente retumbaba la pregunta, ¿dónde estaría la séptima tabla? ¿La encontrarían en algún escondite olvidado o permanecería a salvo, protegiendo al pueblo en silencio? A la fecha, sigo sin saber la respuesta. Me aferro a la esperanza de que, si ese último amuleto sagrado permanece intacto, el umbral se librará de la destrucción definitiva. No obstante, cada noche, cuando intento dormir en mi departamento, me imagino a esos hombres de negro susurrando amenazas en torno a la plaza. Pienso en mi abuelo, en su testarudez y su fe inquebrantable. Le he insistido por teléfono que se mude con nosotros, pero siempre me responde con un escueto "estoy bien". Y yo no dejo de preguntarme si no es más que una farsa para tranquilizarme, mientras la oscuridad se cierne sobre él y sobre todo lo que ama. Lo único que me calma un poco es la idea de que, por más aterradores que sean los planes de esa secta, todavía les falta un paso, la séptima sombra. Y mientras esa tabla no aparezca destrozada, hay una chispa de esperanza que mantiene con vida un rincón de México donde viven quienes ya han soportado demasiadas noches llenas de horror. Solo le pido a Dios, a lo que sea que rija nuestro destino, que cuando la última barrera caiga, si llega a pasar, no nos sorprenda a todos sin un refugio en donde escondernos del terror que, sin duda, vendrá a reclamar su lugar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.